En el misterioso mundo del ocultismo y lo paranormal, los objetos malditos ocupan un lugar especial. Estos enigmáticos artefactos, a menudo vinculados a leyendas y mitos, se dice que están imbuidos de energías oscuras y traen consigo una serie de desgracias y tragedias a quienes se atrevan a poseerlos o interactuar con ellos. La creencia en objetos malditos se remonta a tiempos inmemoriales, y cada cultura tiene sus propias historias de artefactos que han sido malditos o infundidos con presencias sobrenaturales. Estos objetos pueden variar desde reliquias antiguas y tesoros hasta objetos cotidianos que, según cuentan, han sido malditos por brujas, hechiceros o fuerzas demoníacas. Los objetos malditos a menudo se asocian con experiencias inexplicables y fenómenos paranormales. Testimonios de avistamientos de fantasmas, poltergeist, junto con informes de mala suerte extrema y accidentes trágicos. Todos ellos rodean estas enigmáticas reliquias. Quienes se han atrevido a investigar o coleccionar estos objetos advierten sobre las fuerzas incomprensibles que parecen acechar desde las sombras, listas para liberar su influencia destructiva en los incautos. En muchos casos, estos objetos malditos se exhiben en museos o se guardan en bóvedas ocultas, custodiados por aquellos que temen la propagación de su oscuro poder. La conexión entre los objetos malditos y el mundo paranormal sigue siendo una cuestión de debate y escepticismo. La creencia en su existencia persiste y continúa cautivando la imaginación de quienes buscan adentrarse en los misterios más profundos del universo sobrenatural. ¿Cómo están, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 10 ya de nuestro podcast La Noche del Miedo. Agradecer siempre todos los seguidores, los likes y buenos comentarios que nos han enviado de todos lados y de distintos países también. Quiero presentar a mi compañero Felipe González. ¿Cómo estás? Periodista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. Yo siempre te digo Felipe González, periodista. Sí, yo voy a tener que empezar a presentarte como director entonces. Claro. ¿No es cierto? Claro. Director de cine y televisión. Es que yo le doy ese sentido de tu profesión de comunicador como para darle un peso así adicional a los temas que hablamos también, o la seriedad que nos caracteriza. Sí, bueno, hay una ética profesional, ¿no es cierto?, importante. Claro. Así que bueno, sí, vamos a saludar a todos nuestros seguidores. Les vamos a agradecer también porque están full con nosotros, nos hemos dado cuenta en las redes sociales, en YouTube. A los que todavía no han aparecido por allá por YouTube y ni se han suscrito, por aquí abajo nosotros estamos dejando la dirección ahí en La Noche del Miedo Podcast, ¿no es cierto?, para que puedan entrar y suscríbanse, pónganle campanita, todo el cuento. Sí, está súper interesante los temas también. Sí. Aquí pueden revisar los capítulos anteriores, tal como dices tú, estamos llegando al 10º, ¿verdad? Así que espectacular. Estamos súper contentos y nos gusta que les guste. Exacto. ¿No es verdad? Hoy día un programa interesante como todos los que hacemos. ¿De qué vamos a hablar? Lo hemos estado anunciando en redes ya hace días. Exactamente, pues hoy día vamos a hablar de nada más y nada menos que objetos malditos. Objetos malditos. Ya, es un tema heavy. Sí. Si usted, bueno, a los que les gusta la temática del terror, ¿no es cierto?, lo paranormal, seguramente ya en sus cabezas están rondando ciertas ideas, sobre todo ligadas al cine hollywoodense, ¿no es cierto?, que ha puesto en pantalla varias de estas de los objetos que están en estas listas, ¿verdad? Algunos se van a acordar al tiro de Annabelle, ¿no es cierto?, los Warren y las tablas Ouija y qué sé yo. Y el museo de los Warren. El museo de los Warren, que no menor, es... Sí. Tenemos que ir para allá un día. Claro. Vamos a transmitir en directo desde allá. Ahí sí que el Danilo tiene que llevar los Ghost Meter. Justamente, que no se le queden en la casa. Bien, saludos para Danilo. Y para todos los chiquillos ahí, Danilo, Lamilla, Carlita, Pedro, ¿no es cierto?, nuestros panelistas. David también ahí, nuestro camarógrafo. Claro, los dejamos descansar el día de hoy. Exacto. Bueno, pero notable sería. En el fondo, claro, como varios de ustedes ya estarán
evocando en sus cabezas, ¿no es cierto?, varios de estos objetos. Sí, pues, efectivamente. Uno de los más emblemáticos, para que entremos de inmediato en materia, si te parece, Jorge, sí. es la muñeca Anabel, ¿no es cierto?, que en la exitosa película cinematográfica, o sea, la producción cinematográfica hollywoodense, ¿verdad?, es una muñeca como de madera, pero originalmente esto era una muñeca de trapo, ¿no es cierto? Es una muñeca de trapo que la recibió como regalo una estudiante de enfermería, que esto también se refleja en la película, ¿verdad? Y lo extraño, lo que partió siendo extraño para su dueña en ese minuto, que bueno, era una estudiante universitaria, no era una niña chica, ¿no es cierto? Claro. Entonces, al principio no le dio importancia, que es el tema que extrañamente ella tenía esta muñeca en su habitación. Por ejemplo, se iba a sus clases, qué sé yo, volvía y estaba en otra habitación, ¿no es cierto? O sea, en principio estaba en otras posiciones. Se la dejó en la cama y apareció en el suelo, o encima de una silla, o qué sé yo. O sea, ya de partida, para mí eso sería ya terriblemente perturbador. Es perturbador y es sospechoso, es raro, ¿no es cierto? Porque uno al principio dice, uy, se cayó, ¿verdad? Claro. Pero no sé. O que alguien entró a la casa, por último, no sé. Bueno, sí, yo primero me asustaría pensando que alguien se metió, claro, un ratón, no tengo idea, ¿verdad? Algún bicho. Entonces, pero después, cuando esto ya se hizo común, ¿no es cierto?, ya era sospechoso, pero en una ocasión ya le pasó que apareció en otra habitación. Que eso sí, ya que, sí, ¿no es cierto?, a menos que ella tuviese una mascota que se podría haberse llevado, que no era el caso, según tenemos entendido. Entonces ya fue un tema. Incluso también en ocasiones, ¿verdad?, aparecían carteles escritos, manuscritos, ¿no es cierto?, con una cosa como un lápiz rojo, como si fuera un lápiz labial, ¿no es cierto?, con mensajes como de auxilio, así como ayuda, y después se ayuda a Cal. Cal era el novio de la roommate, ¿no es cierto?, de esta estudiante. Y claro, él un día estaba en la casa, y nadie se explicaba de partida de qué se trataban estos mensajes y cómo llegaban ahí. Igual a esta altura ya cualquiera de nosotros ya se habría perseguido muchísimo. Claro. Pensar que tienes una muñeca de trapo que aparece en posiciones distintas donde la dejaste, en una pieza distinta, aparece el mensaje que nadie más podría haber escrito, ¿no es cierto? O sea, para mí eso ya son razones suficientes como para eliminarla de la casa. Ahora, esta chica que tú dices, esta estudiante de enfermería, vivía con una roomie, ¿cierto? Sí. Bueno, no sé, me imagino que habrá investigado también que no hayan sido bromas de su amiga. Sí, claro, o sea, es que particularmente se supone que ambas estaban siempre fuera del departamento, ¿no es cierto? Entonces no era tan posible que esto sucediera. Y además que la amiga también vivió lo mismo, o sea, a veces la encontraba ella, a veces la encontraba la otra, entonces... Y hay cosas que también no son para hacer broma. Sí, claro, o sea, una vez, pero a cada rato... Ahora lo que me llama la atención, Felipe, es que a diferencia de la película, la muñeca real no es para nada amenazante. Es una muñeca de trapo que se está riendo, versus la película que claro, sí, bueno, fabricaron... para los efectos visuales y cinematográficos, claro, tenía que ser una muñeca más terrorífica, claramente. Pero ahora da lo mismo eso, porque se quedó un ente dentro. Sí, es que claro, la apariencia no es la que de alguna manera te dice o te señala lo que pasa con esta muñeca, ¿no es cierto? Entonces, y además que uno, no sé, uno ha visto películas como Chucky, ¿no es cierto? O Chucky para algunos, ¿verdad? Y la verdad es que de pronto uno puede sentir este miedo a este tipo de juguetes, pero es difícil decir, el juguete se movió, está poseído o algo, tiene vida propia, ¿no es cierto? O sea, eso ya pasa, uno se lo imagina muy como una historia fantástica, ¿no? Entonces, imagínate lo que es estar en tu pieza y de repente, no sé, la muñeca se mueve. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué hablaba de Cal? Ayuda a Cal. El pololo de esta niña un día estaba ahí en la casa de ellas, y un día se quedó dormido este muchacho, y de pronto despertó intempestivamente al sentir que lo estaban ahorcando, ¿verdad? Él
sintió esto y apenas abre los ojos, lo primero que ve es a esta muñeca enfrente suyo, como mirándolo profundamente, así con una mirada muy... Ya. ¿No es cierto? Bueno, es una muñeca, los ojos no cambian, pero, claro, pero imagínate, se siente... claro, imagínate verla encima tuyo ahorcándote, ¿no es cierto? Yo lo hubiese tirado por la ventana. Es que tú no sabes, porque No. como se supone que la muñeca está poseída, Sí. ¿verdad? Estos espíritus medios demoníacos se supone que tienen una fuerza sobrenatural. Entonces, no es tan fácil, no es como que te está ahorcando la muñeca realmente, es el instrumento solamente, pero es otro el ente que te está haciendo el daño, ¿no? Eso es importante lo que dijiste tú, que es el instrumento, porque creo que los Warren decían eso. Sí, Que muchas veces los objetos no son los que son malditos, que viven por sí solos, sino que son los instrumentos de los entes o de los demonios que utilizan para interactuar con los humanos. Sí, de pronto cuesta un poco creer, Sí. ¿verdad? Que una muñeca, por ejemplo, puede hacer un vehículo para este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y cómo llegaron a esa situación de saber a ciencia cierta que esto tenía una presencia? Bueno, obviamente que tras todos estos acontecimientos, ya con la gota que rebasó el vaso fue el ataque a este muchacho, ¿no es cierto? Ya ahí todo empieza a tomar forma y esta niña agarra la muñeca y se la lleva, ¿no es cierto? A donde un cura, tengo entendido, ¿no es cierto? Era, sí, una especie de... Claro, en el fondo la llevó digamos, a algún lugar santo para poder revisar de qué es lo que estaba pasando. Y ahí le dijeron a esta niña que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle Higgins. Exacto. ¿No es cierto? Y de ahí para adelante, bueno, por eso adoptó el nombre de Annabelle, ¿no? Pero, claro, de ahí ya la muñeca quedó en manos y luego terminó en el Museo de los Warren. Yo tengo entendido que hasta el día de hoy está ahí la muñeca Sí. Encerrada como en una especie de vitrina, ¿no? Para vitrina, que sí. no se escape. Exactamente, y bueno, y tiene que ser bendecida, ¿no es cierto? Precisamente como para disminuir este poder demoníaco que tiene la muñeca. 2 veces al mes tiene que ir, ¿no es cierto?, un cura a bendecirla para mantenerla, digamos, a raya, ¿no? Wow. No es menor, o sea, No es imagínate lo que es eso y si un cura no va, no sabemos qué puede pasar. Oye, pero imagínate, yo me imagino el Museo de los Warren, que además creo que queda en el sótano de la casa. Debe ser terrorífico. Sí, o sea, yo no me atrevería a tener una especie de museo en mi propia casa. Bueno, es que ellos se supone que tomaban su resguardo, Sí. porque era gente que sabía de estos temas, ¿no es cierto? y que se dedicaba a esto, entonces tienen que haber ellos sabido cómo mantener estos objetos, digamos, neutros, ¿no es cierto? Sí. Quizá ahí a raya, en el fondo, sin que signifiquen nada. Por eso la idea es que estuvieran ahí como para mantener también al mundo, digamos, a salvo de estas maldiciones. Claro, es inquietante la historia de Annabelle. Bueno, el cine se ha nutrido mucho de esta historia y creo que yo recuerdo que la vi, Annabelle, la película, y cuenta sí, por la historia que acabamos de contar. Sí, de narrar. sí, todo lo que nosotros acabamos de decir Sí. aparece en la película. Si no la han visto, véanla, y si la vieron hace mucho, véanla de nuevo. Sí, Porque interesante. en realidad es bastante buena y retrata bastante bien la historia de este objeto maldito, ¿no es cierto?, con el que estamos abriendo. Y bueno, la verdad de las cosas es que imagínate, insisto, lo que es estar tener un muñeco endemoniado en tu casa. O sea, Sí. yo ahora uno, después de hablar de esta situación y de conocer estos detalles, cualquier juguete que esté por ahí ya lo empieza Sí. a mirar raro, ¿no? Porque en realidad Yo estoy mirando raro estos objetos. No. Sí, bueno, tenemos nuestro propio Museo Warren aquí. Pero en verdad, sí, justamente es inquietante porque si como decíamos delante, o sea, ¿cómo es que un objeto puede portar un espíritu? Ahora lo y que un me llama espíritu la maligno. atención es que pudieron averiguar de que
el espíritu de una niña que se llama Annabelle Higgins produzca todo esto. Claro, ¿Eso significa que la niña era maldita? Sí, bueno, tiene que haber sido... Se profundiza poco en la historia de la niña, claro, de original, ¿no es cierto? Annabelle. Claro. Pero sí, ella tiene que haber sido un espíritu bastante perturbado, ¿no es cierto? Tiene que haber muerto de una forma muy perturbadora, claro, y violenta quizás, ¿no es cierto? Y quizás qué historia tiene también, porque generalmente porque esto es un espíritu que se supone que perteneció a una niña, no es necesariamente un demonio conocido ni nada por el estilo, sino que es la propia niña. Y claro, cuando los espíritus son así de dañinos es porque su vida fue así, ¿no es cierto? Generalmente es una suerte de querer repetir en otras personas lo que ellos vivieron, o bien venganza contra, no sé, pues si un espíritu fue maltratado por un hombre, a lo mejor se va contra todos los hombres, que no sé, pues, claro, son cosas que son misterios que difícilmente se van a poder revelar con certeza en algún minuto. Sí, yo creo que el mejor lugar que puede estar Annabelle en este caso, entonces, es en el Museo de los Warren. Ahí está a buen resguardo. Sí, claro. Ojalá se mantenga ahí y no se escape como en la película. Claro. ¿Con qué seguimos, querido Felipe? Bueno, Annabelle no es el único muñeco maldito, ¿no es cierto? Dentro de esto yo creo que ya muchos de ustedes se estarán acordando de el otro emblemático muñeco satánico del cine. Claro. ¿Verdad? Que bueno, el muñeco es Chucky, ¿no es cierto? O Chucky como para algunos. Pero Chucky no es del todo una historia de un guión hollywoodense, ¿no es así? No, claro. Nos referimos al muñeco Robert. De ahí nace un poco la historia de lo que se convirtió después Chucky. ¿Qué tenemos? Que este muñeco fue regalado al niño de una familia acaudalada, ¿cierto? Fue regalado por uno de sus trabajadores. Era un cumpleaños, creo, ¿no? Un cumpleaños. Y era un muñeco bien extraño, porque es un muñeco que mide como 1 metro, está hecho de alambre, está hecho de trapo, y también tiene una mirada bien extraña también, que daría miedo ahora. O sea, tú lo miras y da miedo. ¿Y claro, en esa época podría ser un juguete normal, digamos, claro, porque eran los muñecos que se regalaban en esas épocas eran de trapo. Sí, exactamente, y está vestido de marinerito, y además tiene su propio teddy bear, su propio osito. O su propio osito. ¿Qué pasa? Que este niño, al estar tan contento porque le regalaron este juguete, el niño se llamaba Eugene Robert, y al final le puso el nombre de Robert. ¿Qué pasó acá? El niño estaba tan contento que iba para todos lados con su muñeco Robert. Se convirtió en su amigo. Y un día, la mamá de él escucha en el segundo piso, donde estaba la habitación de este niño, escucha ruidos extraños y cosas y golpes. Y entra a la habitación, y de improviso la mamá se da cuenta que todos los muebles están patas para arriba. Está todo movido, está todo casi destruido. Todo de cabeza. Todo de cabeza. Y le pregunta a su hijo, ¿qué pasó acá? Y el niño, así muy angustiado, le dice, no, que fue Robert, el muñeco Robert, que está enojado. Y bueno, no le creyeron. Seguramente castigaron al niño. Y ahí empezaron a pasar una serie de cosas más también asociadas a este muñeco. Sobre todo cosas de violencia, ruidos, sucesos paranormales. Creo que incluso en algunas ocasiones los padres escuchaban al niño hablando con alguien, ¿no es cierto? Como que, bueno, uno primero lo puede atribuir a un amigo imaginario, ¿no es cierto? Teléfono no era, porque no existía, ¿no es cierto? Pero era todo lo que le rodeaba tiempo después a este muñeco empezó a ser raro. Ahora, el origen de esto es que, claro, quien regaló el muñeco al niño tenía algunas cosas pendientes ahí con la familia, y supuestamente esta persona o su familia hacían magia negra, el que fabricó este juguete. Wow. Ya, entonces por ahí es posible que se haya metido algún ente y empezó a generar todo este desmadre en esta familia. Exacto. Quizá no era la intención, quizá, ¿no es cierto?, del trabajador que se lo regaló al niño, pero... Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Sí, porque Podría realmente ser. muchas veces toman venganza con la familia completa. Recordemos que Quizá no era muy bien tratado. recordemos que en tiempos pasados la servidumbre era bien maltratada. Sí, eran ciudadanos de segunda categoría. Claro, más que ahora. Entonces yo creo que por ahí viene también un poco ese sentimiento de revancha y un poco que tirarle esa maldición a la familia. Pero de todas formas, bueno, el niño lo vio siempre como un juguete, como un amigo, ¿no es Sí. cierto? Y además que tenía un tamaño grande, entonces Sí, parecía era un como, niño, además. Claro, era como, ¿no es cierto? Entonces él feliz con el muñeco, pero y seguramente si él ¿cómo se llama? Para él como niño, si efectivamente conversaba con el muñeco, o sea, era mejor todavía, ¿no es cierto? Sí. Porque uno cuando es pequeño, ¿no es cierto? No diferencia esto, No. ¿verdad? No es capaz de mencionar lo que puede ser el estar hablando con un muñeco, porque uno se lo puede estar imaginando. La imaginación y la realidad se confunden, ¿no es Sí. cierto? Quizá cuando uno está todavía con ese nivel de inocencia. Claro. Bueno, finalmente este muñeco fue a parar a un museo, ¿cierto? Sí, de hecho también fue llevado a una iglesia, ¿no es cierto? A que lo revisaran y fue llevado a un museo En Key West, claro, allá en Key West, eso es en Florida. Florida, ¿verdad? Y ahí permanece, me parece, ¿no? Ahí permanece y hay un detalle que claro, está ahí exhibido y para tú tomarle una foto tienes que pedirle permiso al muñeco antes de tomarle una foto, o si no una maldición va a caer sobre ti. Wow. Imagínate. Yo prefiero pedirle permiso. Sí, ¿por qué no? O sea, digamos, Claro. si estamos ahí y le vamos a sacar fotos, mejor prevenir. Sabemos que este tipo de cosas paranormales siempre uno tiene que hacer todo con respeto, ¿cierto? Sí, siempre. Además que si la tradición lo dice, por algo será, o sea, no se pierde nada, ¿verdad? De hecho, vamos a contar una historia más adelante que personas que quisieron hacerse los duros con unos objetos, ¿no es cierto? Sí. Terminaron con problemas, por Siempre decirlo salen mal menos. las cosas. Cierto que sí. Bueno, ahí además, bueno, también este tipo de historias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la posesión de juguetes, ¿no es cierto?, como es en el caso de Annabelle y el caso del muñeco Robert, son súper inquietantes. Sí. Estamos hablando además de dos muñecos de trapo. Sí. Espero que ninguno de ustedes tenga un muñeco de trapo a la mano en este minuto. Claro. ¿No es cierto? Porque en verdad, wow. No se sabe el origen de la maldición de Annabelle, ¿no es cierto? De la niña, en el fondo, cómo es que se metió en este muñeco que se supone que había sido de su propiedad en algún minuto. Pero en el caso de Robert, bueno, solamente está este nexo del trabajador que tenía familia que se dedicaba a cosas de santería y magia negra. Por ende son una suerte de muñeco vudú, ¿no es cierto? Como claro, comúnmente lo conocemos. Sí. Que terminan teniendo estos suerte de poder, esta cosa, no sé, es muy extraño. Es muy también normal dentro de la historia de Estados Unidos. Recordemos que toda la parte del sur, Luisiana, por supuesto Florida y todos esos estados, eran principalmente con afroamericanos que venían de esclavos, ¿cierto? Claro. Los traían de esclavos de lugares como Haití y otros lugares que es hasta el día de hoy, por ejemplo, la magia negra y ese tipo de cosas del vudú es una cosa real. Sí, claro. Entonces, ponte en el caso de lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, esclavos que vienen con toda esa carga contra sus amos, sus captores casi, contra sus captores, entonces sus dueños dan rienda suelta a su creencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, o sea, claramente, imagínate tú ser esclavo, más encima que en ese tiempo los esclavos eran tratados como verdaderos objetos, se compraban, se vendían, Sí. ¿no es cierto? Se les castigaba por nada, y solamente tenían que trabajar y nada de pensar en pago ni nada, sino que era por sobrevivir, digamos, ¿no? Sí. A cambio de tener un lugar donde vivir y algo para comer, ¿verdad? Claro. Pero trabajar así
bueno, como esclavo, ¿no es Entonces, cierto? por eso yo creo que se originaron este tipo de cosas y pasaron mucho ahí. Sí, el resentimiento tiene que haber sido... Es que es meritorio, ¿no? O sea, no sé si la palabra correcta es meritorio, pero Claro. me refiero al hecho de que el resentimiento de estas personas era extremo, Sí. extremo, con razón más o menos, no sé, pero esta energía, ¿verdad? De este rencor, ¿no es cierto? De esta rabia, seguramente hizo muy fácil que este tipo de situaciones se pudiera dar, Exactamente. ¿verdad? Y aunque nos parezca raro que se pudiese dar en juguetes, pero es así. ¿Con quién continuamos? Fíjate tú que tenemos también la historia de una mujer, ¿no es cierto? Una mujer que se dice que era muy hermosa y de una familia acomodada, ¿no es cierto? Y ella tenía como sueño de niña casarse con su príncipe azul, ¿no es verdad? Y resulta que ella se enamoró, encontró a este príncipe azul, Ya. pero era un príncipe azul, entre comillas, pobre, ¿no es cierto? Como suele pasar. Como, claro, una suerte de Romeo y Julieta, ¿no es verdad? En la que, bueno, hablamos de Anna Baker, ¿no es cierto? Anna Baker tiene la historia de ella es parte como una historia de amor, ¿verdad? En la que ella se enamora de este muchacho que no era de familia adinerada. Y entonces, obviamente, este amor no fue aprobado por su familia. Y desde esa perspectiva, ¿verdad? El padre de Anna Baker le prohibió pensar siquiera en relacionarse y mucho menos casarse con él, ¿verdad? En ese tiempo era un tabú absoluto, prohibido totalmente, tiene que ser un matrimonio arreglado, en el fondo, con otra familia adinerada para este asunto de la estirpe y todo eso, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empezamos con problemas porque obviamente Anna Baker, que estaba súper enamorada, dijo, no estoy ni ahí, yo me voy a casar igual, ¿verdad? Y en secreto comenzó a planear esta boda con su amado, pero su familia se enteró y haciendo uso de todo el poder que tenía su padre, la influencia ahí típica. Su influencia, ¿no es cierto?, como buena familia adinerada de la época, estamos hablando de los años 1700, ¿no es cierto?, por ahí, terminó haciendo que este muchacho fuera desterrado, es decir, expulsado. Desterrado, en estricto rigor, fue expulsado del lugar. No tenemos antecedentes de si ese destierro fue permanente, claro, de este mundo o de esa tierra, por lo menos. Como que lo desvivió. Justamente. Ya. Entonces, el asunto es que a raíz de esto provoca una amargura pero eterna en Anna. Y Anna ya había mandado a hacer su traje de novia, ¿no es cierto? Que le había quedado, obviamente, ella igual tenía los recursos para hacer un traje espectacular para la época, ¿verdad? Entonces hizo este traje y se quedó con el traje hecho. No se pudo casar, obviamente. Qué triste. Ella, no, o sea, olvídate lo que es eso, ¿verdad? Las típicas historias de esta época, ¿no es cierto? De las familias con estirpe. Entonces ella se quedó con este vestido mandado a hacer y obviamente no lo pudo ocupar. Entonces ella dijo, no, yo de aquí para adelante, si mi destino no es estar con mi amado, yo no me voy a casar nunca, no es nada. Y como ella hizo esa promesa y la cumplió, ¿verdad?, se convirtió en una solterona amargada, completamente mala persona. Y obviamente el vestido fue el que terminó cargándose con todas estas malas energías. Sí, y bueno, pero el vestido, Anna Baker murió, ¿no es cierto?, qué sé yo, totalmente amargada. Y el vestido fue usado con posterioridad, ¿verdad?, por mujeres como vestido de novia. Yeah. Y ellas, muchas de las que lo usaron, ¿verdad?, relataron que habían tenido mucho miedo porque el vestido, obviamente uno lo tiene días antes, ¿verdad?, en tu pieza, en tu casa, no sé, preparándote, y el vestido se movía.
¿verdad? Se movía solo, se escuchaban sonidos cerca de donde estaba el vestido, mucha actividad paranormal. Se piensa, o sea, se pensaba en el fondo como que estuviese el espíritu de Ana dentro del vestido, ¿no es cierto?, usándolo. O no permitiendo que las mujeres se casaran. O quizás, pero es que los matrimonios se llevaron a cabo. Pero claro, pero en el fondo el problema era ese, que el vestido días antes y días después de haberlo usado se comportaba de esa manera, se movía solo, ¿verdad? Entonces el vestido también terminó, ¿verdad?, en un museo. Está olvidé el nombre ahora, pero esto está en Estados Unidos, ¿verdad? Y se dice que incluso hasta el día de hoy, en el museo donde se encuentra, el vestido se sigue moviendo, ¿verdad? Sigue teniendo y los sonidos también, ¿verdad? Sonidos paranormales, y además el movimiento que no sé, nadie se explica qué es lo que pasó qué es realmente lo que pasa con el vestido, ¿verdad? Es como que ella lo estuviera usando. Está en un museo en el condado de Blair. En el condado de Blair, justo. Que ya lo habíamos hablado ya antes. Sí, lo habíamos buscado precisamente por eso, porque ustedes comprenderán que el nombre Blair inmediatamente les va a evocar algo, ¿no es cierto?, a nuestros seguidores. Eso es la bruja Blair, que lo conversamos, ¿no es cierto?, en otro episodio. Y bueno, sí, es el mismo condado, ¿no es cierto? Es el mismo lugar. O sea, si ustedes quieren ir a visitar el condado de Blair, pueden hacer un picnic en el bosque. Claro. Y después ir al museo. Hacen un campamento y luego van al revés, van al museo primero y después van al campamento. Y después nos cuentan cómo les va. Justamente nos mandan sus fotos. Ahora, Felipe, ¿cuál es la idea de usar un vestido así con esa historia de Anna Baker para casarse? Es una buena pregunta. Se supone que en ese minuto, porque estamos hablando de hace varios cientos de años, ¿no es cierto? En ese minuto lo principal o lo primordial tiene que haber sido la supuesta belleza de este vestido, ¿no es cierto? Y eso me imagino yo que lleva un poco a ignorar la historia. O sea, las personas que lo usaron no sabían que estaba este comportamiento, ¿verdad?, hasta que lo vivieron, claro. ¿Verdad? Entonces, claro, es como... no sé, como cualquier cosa que uno pudiese sospechar de decir, no sé, como cuando uno dice, no quiero comprar una casa donde murió una persona, ¿no es cierto? Ah, claro. O hay gente que no cree. Hay gente que le da lo mismo, dice, ¿a dónde la viste? Si me la venden barata la compro. O sea, ni ahí. Y así como hay otras personas que dicen, no, ni por 100 pesos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es ya cosa de percepción de cada uno, pero... claro, o sea, en el fondo ellas no tenían más, seguramente sabían que perteneció a Anna Baker, ¿verdad? Y toda la historia que pudiese haber detrás, pero es distinto cuando lo tenéis colgado ahí, se empieza a mover, ¿no es cierto? Y se escucha lo que sea que se escuche. Wow, ahí es donde está el verdadero misterio. Y esto, como te digo, no creo que las personas que lo usaron hubiesen estado preparadas para eso, ni tampoco hubiesen sabido que esto sucedía. Si no, yo me imagino que no lo hacen. Claro. Bueno, también, al igual que los muñecos, está a buen resguardo. Justamente. Eso es una constante en este... Pero se sigue moviendo. Pero se sigue moviendo, sí, absolutamente. Sigue manifestando los mismos sucesos paranormales. Y sigue siendo extraño, ¿no es cierto? Porque un primero muñeco con un vestido. Es terrible la historia, porque si te pones a pensar así fríamente, ya esta mujer se quedó solterona, era una mujer con recursos, pero por último, no sé, pues cuando murieron sus papás, que eran los que, o el papá o alguien que, no sé si el papá solamente el que le impedía. Bueno, la familia en general, pero el papá es el jefe de hogar. Entonces... En un momento ella debería haber heredado todo. Y a lo mejor, no sé, pues no buscó al amado, en vez de llevar una vida de amargura. Es que lo que pasa es que en ese tiempo, ¿no es cierto?, si un adinerado movía sus influencias para desterrarte, no es que tú vivís en Valparaíso y lo vayan a vivir a Viña este muchacho, ¿no es cierto? O sea, a otro país. O a las Américas. Anda a saber, justamente. Claro. Anda a saber tú dónde, y además que sea donde fuere, tampoco era que en ese tiempo no existía ir a la policía, ¿no es cierto?, a encargar la búsqueda de una persona.
ni tampoco tenías tú la posibilidad de no sé, no era fácil. Tú, este gallo, lo agarraron y lo llevaron a vivir a otro país y nunca más lo viste. Claro. ¿No es cierto? La única forma hubiese sido que este muchacho hubiese vuelto, ¿verdad? Pero tiene que haber estado súper amenazado, ¿no es cierto? Entonces no creo que haya sido opción. No era opción. O bien lo mataron. Yo creo que lo mataron en vez. Porque claro, se habla de que lo desterraron, pero yo creo que era más fácil matarlo. También puede ser, porque en ese tiempo se podía hacer, digamos, ¿no? Sí. O sea, no era tan... Bueno, hasta ahora se puede hacer. Bueno, claro. Ahora más que nunca, pero más allá de eso, o sea, me refiero al hecho de que no, en ese tiempo estas familias adineradas eran los dueños de todo. Tú vivías en tal parte, eras dueño de esa parte. Sí. O sea, no para ti no había policía, no había delitos, no había nada, no había malos tratos, todo estaba permitido según tú fueras. Si tú eres el adinerado y tú quieres tratar a tus sirvientes, por ejemplo, como si fueran parte de tu familia, maravilloso. Ahora, si tú lo querías tratar como si fuesen muebles viejos, también, cosa tuya. Recordemos que todas estas personas que bien hablamos de que esta familia adinerada eran dueños de terrenos tan grandes que le arrendaban a sus propios trabajadores o le entregaban la posibilidad de hacer sus casas, pero a cambio de todo lo que producían en la tierra, además. O sea, exacto, estaban destinados a no tener nada propio los sirvientes. Exacto. Porque era la tierra del patrón. Exacto, sí, en el fondo era poder sobrevivir versus, ¿no es cierto?, no tener nada, porque no había otra forma en ese tiempo, quizá, ¿no es cierto?, de tener una casa propia o una vida propia si no eras millonario, rico, ¿no es cierto? Finalmente yo creo que en eso se sostiene esa leyenda o la historia de Anna Baker, o sea, el hecho de que murió en la soledad amargada. Bueno, y acumuló esta amargura durante décadas, pues, ¿no es cierto? Entonces, y eso seguramente, si nos ponemos un poco en el lugar de la pobre Ana, ¿verdad? Eso tiene que haberse centrado un poco en el vestido, que tiene que haber sido como el símbolo. Exacto, del amor que no pudo ser. Sí. ¿No es verdad? Y eso es lo que de alguna manera generó como esta suerte de maldición para ese objeto que es el vestido de Anna Baker. Y se dice también que además del vestido hay un collar de Anna Baker, ¿verdad?, que fue robado de su tumba, dicen. ¿No es cierto? Ya. Y que también tendría una más suerte de maldición. Pero evidente, claramente, o sea, ¿no? ¿qué se le ocurre? Sí, hay que estar bastante, no sé, claro, no sé en qué estado, pero claro, además del vestido está el collar, en el que se supone que cualquiera que lo tenga, problemas, bueno, por decirlo menos. No sé, yo no sé tú, yo no me pondría ni tendría en mi poder ni el collar, ni el vestido, ni ninguno de mis familiares, nada. Mientras más lejos, mejor. Exactamente. ¿Verdad? Pero ya tenemos un par de juguetes. Tenemos un vestido, un collar, ¿no es cierto? Pero hay una historia bastante particular también de una silla, ¿no es cierto? Exactamente. La silla de Thomas, recuérdame. Thomas Busby. Es inquietante también este relato. Porque este personaje es un asesino condenado a muerte por haber matado a su suegro. Imagínate. Y la típica le permiten a él cumplir su último deseo, y él pide una cena exquisita en su taberna preferida. Al terminar de comer, llegan los guardias para llevárselo ya a la cárcel y cumplir el mandato, la sentencia, y él lanza una maldición que aquel que se siente en su silla va a morir o le van a empezar a pasar cosas terribles. Esa es la maldición. Esa es la maldición de la silla. La silla donde él había comido ese día. Claro, y era su puesto preferido en esa taberna. Wow. Y bueno, ¿qué pasó acá? Que pasaron los años y se convirtió en un sitio un poco turístico esta taberna, y hasta que un día llegaron unas personas a hacer como una especie de apuesta,
de que si ellos se sentaban en la silla no les iba a pasar nada. Uno de ellos era un piloto militar. Se sentó, apostó, se sentó en la silla. A los pocos días lo llamaron para una misión de guerra y extrañamente su avión falló en pleno vuelo, se estrelló y por supuesto falleció. Y la otra persona que fue la que hizo la apuesta era una persona que era constructor de casas y lo mismo. Dijo que él no creía en estas cosas, se sentó, apostó y a los pocos días también, estando en una obra, se le cae el techo de la casa encima y muere instantáneamente. Wow, ¿qué me decís tú? Claro. O sea, bueno, ellos se hicieron, digamos, como comúnmente diríamos nosotros, los valientes, ¿verdad? Sí. Y dijeron, no, si esto no es verdad, Claro. te apuesto que yo me puedo sentar aquí y no pasa nada. Ahí tienen. Ahí tiene, claro. O sea, está bien, hay gente que es escéptica, que no cree en estas cosas, y precisamente son ellos los que muchas veces les pasan, ¿cierto? Exactamente. Pero yo encuentro que nada que ver, igual apostar así como, aunque sea como una leyenda, es como jugar igual con el destino. Absolutamente, o sea, yo creo que por eso mismo nosotros siempre decimos que este tipo de cosas hay que tomarlas con el respeto que ¿Sí? se merece, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa, No. o sea, lo que está en riesgo no es menor, entonces, por último, por si acaso, ¿no? Por si acaso uno puede decir, chuta, ya, bueno, si hay que pedirle permiso a un muñeco para sacar una foto, se lo Claro. pedimos, ¿verdad? Y si la leyenda dice que no hay que sentarse en esta silla, pues no me siento. Yo creo que las cosas pasan, por ejemplo, si hay una persona escéptica y esa persona empieza a hacer burla, yo creo que ahí como que lo paranormal se activa Como que y se activa, como que sí. le da la lección. Exacto, porque hay todo esto, lo hemos hablado en otras ocasiones, las maldiciones y todo esto, ¿no es cierto? Siempre hay detrás de todo esto malas energías negativas, ¿no? Sí. Malas vibras, y eso alimenta todo esto, Sí, lo fundamenta y lo alimenta. claro. Entonces, desde esa perspectiva, no es bueno meterse sobre todo con los objetos que sabemos que están malditos. Ahora, ¿qué pasó con esta silla? Porque ya después de estas muertes, obviamente empezaron a pasar una serie de cosas paranormales. Y adivina dónde terminó esta silla a buen resguardo. Bueno, primero estuvo en un museo, ¿no es cierto? Sí. Un museo X. Pero luego, ¿dónde estuvo? Porque sé que de ahí se fue. Ahí está ahora a buen resguardo, imagínate, en el Museo de los Warren. Bueno, imagínate lo que es eso. Sí, y además está colgada en el techo para impedir que nadie se siente. Claro, ahí esa es la única forma porque yo creo que uno al verla hasta capaz que tenga la tentación de sentarse, como sobre todo si está en un entorno que se supone que es seguro, como el Museo de los Warren. Claro, imagínate la Anabel sentada en la silla. ¿Cómo sería eso? Claro. Anabel con Robert. Claro. En la silla. Claro. Ya me dio escalofrío. Claro. Yo creo que el Museo de los Warren tiene que estar ahí asegurado y toda la cosa, porque imagínate, se escapan todas esas alimañas. Claro. No, es terrible, porque bueno, está lleno de objetos relativos, no solamente malditos, sino que relativos a otras maldiciones por último, pero están todos de alguna manera haciendo fuerza. Claro, me imagino el nivel de carga que debe tener ese lugar. Exactamente. ¿O no? Los mediums deben volverse locos ahí. Claro. ¿Con qué objetos malditos? Bueno, de la silla ahora nos vamos al que debe ser el objeto más valioso, ¿verdad? Dentro de este top de objetos malditos. De objetos malditos, este ranking, ¿no es cierto? Quizá, a pesar de que no están en orden, pero bueno. No. En el fondo, lo importante es, bueno, en este caso se trata de un diamante, no cualquier diamante. Es el diamante conocido como el diamante Hope, o The Hope, ¿no es cierto? Famosísimo, ¿verdad? Que este diamante se dice, cuenta la historia, que se habría originado, habría pertenecido a las joyas de la corona francesa, ¿verdad? Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Por allá también por los 1700, a fines de los 1700.
y se trataría de una joya que partió ahí, pero dentro de los sucesos de la Revolución Francesa hubo un robo de joyas de la corona y ahí este diamante desapareció. Sí. ¿Verdad? Y luego de eso se supone que este diamante habría, o parte, ¿no es cierto? Bueno, se supone que es el mismo. Pero también hay una teoría que dice que este diamante sería parte de otro diamante antiguo más grande, ¿no es cierto? Sí. Pero estamos hablando de un diamante que pesa más de 45 quilates. O sea, el oro carísimo que uno puede encontrar hoy en día en la joyería es de 18. Sí. El oro blanco de 24, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del 45. Claro. ¿Verdad? Vale 250 millones de dólares. Ese es el avalúo, 250 millones de dólares. Ahora tú hablaste de la joya de la corona francesa. Sí. Por supuesto perteneció a Luis XVI y María Antonieta. Y Sí, mira cómo terminaron. Que justamente fueron, se dice, parte de las víctimas. Fueron guillotinados. Guillotinados, murieron ambos, perdieron la cabeza. En el fondo, la maldición de este diamante, ¿verdad? Se dice que se habría originado porque luego de que se perdiera tras el robo en la Revolución Francesa, habría terminado en estaba puesto en el chakra del tercer ojo de la imagen de una diosa hindú que se llama Sita, ¿no es cierto? No sé si estará bien pronunciado, sí, pero así se llama. Y que esta diosa, ¿no es cierto?, habría tenido este diamante, como te digo, en el tercer ojo. Y de ahí fue supuestamente robado por un cura, claro, ¿no es cierto? Un sacerdote que corrupto, ¿no es cierto?, lo robó de esta figura y para cayó venderlo, seguramente, ¿no es cierto?, para acumular riqueza, ¿no? Vaya a saber uno. El asunto es que cayó la maldición sobre él porque tras acometer este acto él tuvo una muerte lentísima porque durante mucho tiempo fue torturado y maltratado, claro, hasta que murió, ¿verdad? Ese fue su destino tras el robo. Y fue capturado por el robo, de hecho, ¿no es cierto? Y así fue como vivió sus últimos tiempos, torturado y maltratado. Entonces, se dice hoy en día también es un diamante que está a resguardo, ¿no es cierto? No está donde los Warren. No está donde los Warren. Eso sí, hay que decirlo. Sino que justamente está, ¿no es cierto?, en el museo de la institución smithsoniana en Estados Unidos. Y incluso, bueno, la maldición lo que dice es que todos quienes tocan este diamante tendrán una muerte violenta, como es el caso de María Antonieta y Luis XVI. Y el cura. Y el que se lo robó, obviamente, ¿no es cierto? Porque a raíz de eso se generó supuestamente la maldición. No viene de la corona francesa, sino que viene de este robo. Y ahora, ¿y cómo lo llevaron a Estados Unidos? ¿Quién lo agarró? Ahí es donde está el misterio también, ¿no es cierto? En su recorrido fue donado, ¿no es cierto?, para ese museo, pero está ahí como una joya extremadamente valiosa, sí, claro, en esa calidad. Por lo que vale, en realidad. Sí, no está como un objeto maldito, digámoslo así, sino que esta suerte de mito, ¿verdad?, rodea a este diamante, pero en verdad no está ahí, por eso no está donde los Warren, ¿no? Que no está como un objeto maldito, como decíamos, sino que está en como una suerte de joya para admirar. Esto en la década de los años 50 fue donado al museo, ¿no es cierto?, smithsoniano, ¿verdad? Y en noviembre del año 58, para ser exacto, ¿verdad? Y dice que fue por el joyero estadounidense Harry Winston, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta joya, claro, debido a su recorrido, porque ha sido, imagínate lo que es una joya que vale 250 millones de dólares y que tú primero pertenece a las joyas de la corona, o sea que eso, de la corona francesa, que eso ya lo vuelve valiosísimo, invaluable, ¿no es cierto? En ese tiempo todo era absolutamente natural, o sea, eso tenía que ser un diamante, ¿verdad?
y más encima pasar de mano en mano con la codicia, ¿verdad? Sí. Con todo lo que involucra el tener o poseer una joya de ese nivel. ¿Sabes, Felipe, lo que me recuerda después de todo este relato que tú me cuentas, de todo este viaje que ha hecho el diamante Hope hasta llegar al Smithsoniano? Exacto. Me recuerda mucho, porque al principio hablábamos nosotros de que estas historias han influenciado mucho al cine, ¿cierto? Sí. Los muñecos, Annabelle, Chucky. Pero yo creo, esta es una apreciación mía, o sea, no sé si tú recuerdas en Titanic, en la de James Cameron, aparece un diamante, que es el corazón del océano. El corazón del océano, que le regalan a Rose y toda la cosa. Ese diamante... Wearing all this. Claro. en un momento... el Cal, que era el como este novio millonario de la Rose, le cuenta la historia y le regala el diamante, y le cuenta una historia muy similar, de que perteneció a la realeza francesa y que fue cortado en pedazos, y que ese pedazo era el que le habían llamado el corazón del mar. Bueno, ¿cómo terminó el Titanic? En el fondo del mar. Sí, yo creo que un pequeño guiño a esta maldición, a esta historia del diamante Hope. Puede ser, ¿eh? Porque se trata de un diamante supuestamente que era extremadamente valioso y que era azul, claro, y grande, ¿no es cierto? Sí, sí. Podría ser. No pude evitar recordar ese. Sí, es ese como, detalle. sí, pues es como, tiene lógica. Sí. Capaz que también algo de eso haya habido, ¿no? Claro. Ahora, esto no se sabe si es parte de la ficción o de la realidad, pero si es así, si existió algo parecido en la historia real, entonces puede ser que haya habido alguna intervención ahí. Pero bueno, ¿Con qué objeto maldito continuamos, Felipe? Mira, luego de pasar hasta por los diamantes, ¿verdad? Ahora existe un objeto en general que incluso hemos hablado en otros capítulos de las capacidades supuestamente paranormales de los espejos. De los espejos. ¿No es verdad? Que se dice que pueden corresponder a portales, y también recordemos historias donde ciertos espíritus, apariciones solamente se ven reflejadas, ya sea en vidrio o en espejos, cosas por el estilo, ¿verdad? Hay una historia no menor acerca de un espejo de varios espejos, ¿no? Pero que no son de cualquier lugar, ¿sí o no? Claro. Estamos hablando del espejo de Myrtles, ¿cierto? Uh-huh. Que también ocurre en Estados Unidos, pero más allá del espejo, este espejo se encuentra en una casa que es dentro del top de Estados Unidos, que es una de las casas más cargadas y más embrujadas de todo ese país. Y es una plantación que data más o menos del año 1796 en Baton Rouge, en Luisiana, en Estados Unidos. ¿Y qué pasó acá? Nada menos y nada más que han ocurrido en esa casa más de 10 asesinatos en la historia de la casa. Imagínate lo que es. Además se dice que esa casa, en esa plantación, fue construida sobre un cementerio indio. ¿Indio? Sí. Hay que ser bien inteligente para construir casas sobre cementerio, claro. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Te acordás que recién hablábamos de que muchas veces no sé, pues en este caso los esclavos o los sirvientes, con ese sentimiento de rabia contra sus patrones, hacen todo este tipo de brujerías o vudú? Bueno, pues bien, una de las empleadas, o puede ser una de las chicas criadas de la casa, mató a la dueña de casa y a sus hijos. Los envenenó. Wow. ¿Y qué pasa? Y aquí es donde toma relevancia el espejo que tú me hablabas de delante. Que se dice que, bueno, con toda esta carga que acabamos de hablar, que han ocurrido cosas desastrosas en la casa, terminando con este asesinato, se dice que esta mujer se aparece en cada uno de los espejos, o sea, no es solamente un espejo. O sea, cualquier espejo que haya en la casa. Se aparece en cada uno de los espejos. Se ve una mujer fantasmal acompañada de niños, y que si tú la ves, mueres. Se supone que estos espíritus están ahí esperando llevarse a quienes se paren frente a ese espejo. Claro.
Bueno, tal como habíamos dicho, ¿no? Los espejos siempre tienen un tema, están presentes en muchas de las historias paranormales. Sí. Y se cree que tienen esta facultad, entre comillas, de poder ser portales y qué sé yo. Siempre se dice que en lugares donde suceden sucesos paranormales, valga la redundancia, si uno, por ejemplo, experimenta algo en un lugar X, puede ser en un hotel, en una casa, en el trabajo, ¿no es cierto? Es bueno tapar los espejos, dice. Claro. Y que incluso algunos recomiendan no tener espejos en la habitación. Yo tengo uno. Yo también. De pie, es uno grande, de cuerpo entero. Yeah. Entonces... ¿Pero te ha pasado algo? No, nada. Pero de todas formas, o sea, digamos... Claro. Es una suerte de estas recomendaciones que hacen, ¿no es cierto?, siempre personas que saben de estos temas, pero en verdad, bueno, siempre está este tema, siempre conversamos de este límite, ¿no es cierto?, difuso, ¿no? Y el límite difuso entre lo que es la razón, ¿verdad? Sí. Versus lo que estás viendo, digamos, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, ¿qué va a pasar? Pero no hay que tentar la suerte. O sea, no hay que tentar la suerte. Ir ahí con una vela e ir a Bloody Mary. Bloody Mary también es una historia que tiene que ver con espejos, claro. ¿No es cierto? Entonces, ese es el tema, sí. ¿No? Cómo un espejo puede poseer, ¿no es cierto?, la habilidad, o sea, ser como una ventana hacia otras dimensiones. Hay espíritus que tú no los puedes ver si están parados al lado tuyo, pero los ves en el espejo, como en las películas de terror cuando cierras el botiquín, ¿no es cierto?, como mencionaba en algún minuto Leticia, nuestra auditora, ¿verdad?, que nos mandó historia. Y en verdad es un tema, porque ¿de qué se trata? Estamos hablando de que un espejo es un vidrio con una pintura especial por uno de los lados, ¿no es cierto?, y que eso hace que se refleje la imagen. Sin embargo, eso mismo, al convertirse en eso, ¿verdad?, da la impresión de que le otorga la posibilidad de, no sé, de convertirse en portal, de mostrar cosas que el ojo no es capaz de ver a simple vista. No sabría decirte, es como el tema de la psicofonía, que claro, si tú no lo grabas no lo escuchas, ¿no? Yo creo que obedece todo esto, sobre todo en este caso particular, es a esa tremenda carga que tiene la casa, la plantación Mirles, como dijimos, sí, que han ocurrido tantas muertes, tantos asesinatos y cosas por el estilo. Que dicen que viven como 12 fantasmas ahí. Claro, o sea, está comprobado, dice que viven 10 fantasmas. 10 fantasmas. De cada uno de los asesinatos. Debe ser. O no sé, no me gustaría averiguar, pero sí, por ejemplo, hay un dato interesante que es parecido a lo que nos ha pasado a nosotros cuando de repente vamos a lugares a grabar. Que, por ejemplo, aquí dice que en el año 2002, ¿tú te acuerdas ese programa que se llama Misterios sin resolver? Sí, claro. Ya, pues bien, ellos estaban en el 2002 grabando y sucedieron una serie de cosas paranormales inexplicables. Y empezaron a fallar los equipos, la típica, las baterías y todo, y no pudieron seguir grabando. O sea, se tuvieron que ir de ahí porque no funcionaban. La cosa es que ya habían salido de la propiedad y todo volvió a la normalidad. O sea, de que algo hay. Por eso la casa está en el top 10 de las casas más embrujadas de Estados Unidos. ¿Qué tal? Imagínate, o sea, no debe ser porque sí esto. No. Y efectivamente sería un lugar muy interesante, me imagino yo, como para ir a hacer psicofonía y todo eso, pero no sé, claro, hay que ser valiente. Así es. En verdad es todo este asunto de los espejos, ¿verdad? Es absolutamente, no sé cómo llamarlo, porque para no seguir usando la palabra inquietante, pero en realidad, no sé, tú ves el espejo, si es de noche, uno ya se empieza hasta a imaginar cosas cuando hay un espejo, ¿no? Sí. Porque la sombra, la poca luz, ¿verdad?, etcétera, empiezan a hacer que aparezcan cosas, ¿no es cierto?, que uno no necesariamente reconoce, y ya uno se empieza ¿no es cierto?, a imaginar cosas más o menos. Sí, yo creo que en el ámbito paranormal es todo...
todo aceptado en ese sentido. O sea, la gente que cree que hay que son portales es posible porque han habido reportes y han habido experiencias que así te lo confirman. Entonces, yo creo que ante la duda siempre el respeto y por supuesto evitar hacer burla y ese tipo de cosas. Siempre, siempre. Y bueno, y además con más allá que no burlarse, o sea, la responsabilidad también. Que por ejemplo es uno de los principales factores que hace importante o hace significativo desde el punto de vista paranormal y de objetos malditos nuestro siguiente objeto. Por favor. Que es nada más y nada menos que la tabla Ouija. La tabla Ouija, ¿no es cierto? Para los que no saben, es un tablero en el que hay letras, ¿verdad? Números y un sí y un no, ¿verdad? Que la mayoría de las veces se juega, en el fondo mucha gente cree que es un juego, no es un juego, pero se usa una suerte de lector, ¿no es cierto? Que tiene como un lente, como una lupa al medio, con una forma triangular, y todos quienes están en la mesa, en este caso podríamos decir, mueven, ¿verdad? Con las manos, ponen las manos sobre este lector y se va moviendo esto letra por letra hasta formar palabras o responder a preguntas con sí y no. Que le implantan las manos, en este caso. Exacto, o sea, siempre existe o sea, todos quienes lo han hecho, yo no lo he hecho nunca, hay que decirlo, tú tampoco, no. Pero quienes lo han hecho siempre señalan que se siente que se empieza a mover y siempre o sea, todos creen que, no sé si estamos nosotros con dos personas más, yo pienso que lo moviste tú piensas que lo movió el de allá, ¿no es cierto? Y se transforma en un tema porque no se supone que todos piensan que fue el otro y no fue ninguno. No, claro. ¿Verdad? Y esto comienza también con una especie de invocación, ¿cierto? Sí, se abre una suerte de portal, ¿verdad? Que no tiene que ver con los espejos, sino... Claro, eso es lo complicado, porque tú tienes que hacer una suerte de rito, ¿verdad? Decir unas palabras que en el fondo son como los que abren este portal, porque finalmente el objetivo de la tabla Ouija es comunicarse con espíritus, ¿no? Y claro que tú no eres capaz a través de esta tabla de discriminar qué espíritu, ¿verdad?, es con el que te vas a comunicar. El que logra meterse en el fondo es el que va a salir, y puede ser bueno, puede ser malo, pueden ser espíritus, entes, demonios. Claro, cualquier cosa. Sobre todo que se dice que los demonios te tratan de engañar, y muchas veces si la persona está pidiendo comunicarse con un ser querido o fallecido, se hacen pasar por tal. Claramente. Y por eso es importante, ojalá la recomendación para todos ustedes, no hagan el juego, entre comillas, de la Ouija. O si lo hacen, háganlo con responsabilidad. Saber cerrarlo, tengo entendido, ¿cierto? Muchas veces pasa que, como suceden cosas, se supone, cada vez que uno hace este rito, la mayoría de las veces se asustan, ¿verdad? Los que están ahí se asustan, guardan la Ouija y no juegan más. Sin embargo, al hacer eso, no cierran el portal, ¿no es verdad? Y entonces al no cerrar el portal, esto queda abierto, y en el fondo eso es como dejar una puerta abierta y se empieza a entrar toda la gente que está en la calle hacia tu casa, en el fondo, ¿no? Entonces claramente no es lo que hay que hacer, y por eso mismo una de las cosas más importantes, quieras seguir usando la tabla o no, pero si no la usas, ¿ya? Si deciden terminar la sesión por asustarse o por cualquier cosa, deben cerrar el portal, ¿no? Sí o sí, o sea, no importa cuánto rato la usen, pero tienen que cerrar el portal. Claro. Eso es lo más importante, hacer el cierre. Si no, generalmente en todas las actividades que incluye algún tipo de invocación, pues recordemos que cuando hemos hecho investigaciones súper serias con los chicos de TNC y de Noche de Misterio, se realizan psicofonías, y esa es una especie también de invocación o invitación a que venga alguien a hablar
Claro. Pero muy responsablemente los chicos cierran eso. Sí. Y nos retiramos después con mucho respeto. O sea, es todo un proceso que se debería seguir, ¿cierto? Sí, hay normas, hay reglas normas en el fondo que efectivamente uno debe seguir precisamente para no dejar este portal abierto, porque cuando tú comienzas a hacer una psicofonía, saludas y empiezas a preguntar si hay alguien y qué sé yo, estás también abriendo portales. Uh-huh. y como tales también deben ser cerrados. Al final hay que despedirse y hay que señalar cuáles son las intenciones que tiene uno, etcétera, etcétera. Sí, pues son innumerables las historias de la Ouija. Y por También se lo ha sido llevado al cine. Mucho. Sí, claro. Y por eso es un objeto maldito. Exacto. Sí, no es que una sola sea maldita, sino que es como el objeto en general. Sí, porque el objeto es una suerte de medio, igual que lo de los espejos, que si bien es cierto, claro, que hablamos de un espejo en particular, en una casa en particular, también hay varias historias de espejos, pero lo que realmente es un tema tiene que ver precisamente con que las tablas Ouija son, la podía hacer hasta tú mismo, ¿no es cierto? Cualquiera agarra un cartón, un pedazo de tabla y basta que tú le dibujes, ¿no es cierto?, las letras y los números. Sí. Y le pongas algo que hasta un vaso ocupan de repente para este tipo de cosas, para señalar qué letra, y es lo mismo, en el fondo. Uno le da el sentido, ¿te das cuenta? Exacto. Uno como que le imprime esa no sé, esa relación más paranormal, más energética quizás. Exacto. Entonces, este debe ser uno de los objetos más, entre comillas, peligrosos, ¿no es cierto? Precisamente por eso, porque si tú no tienes forma de ir al Museo de los Warren, ¿no es cierto?, difícilmente vas a tener la oportunidad de interactuar con Annabelle o con la silla, ¿no es cierto?, de Busby y qué sé yo, pero ni tampoco vas a ir a tocar el diamante de Hope, pero en este caso esto es algo que tú puedes hacer en tu casa. Exacto, sí, ¿no es cierto? O lo puedes conseguir en una librería, en una juguetería, porque extrañamente esto se trata mucho como si fuese un juego. Uh-huh. En muchos lugares tú puedes conseguir, esto no es tan difícil, ¿verdad? Como los juegos de magia. Como los juegos de magia, justamente. Tú por los portales de compra también lo puedes adquirir. O hasta por internet, de repente hay unos juegos así. Sí, justamente. Y es un tema, porque lo que es realmente peligroso no es la tabla en sí, sino lo que la encierra, ¿no es cierto? Lo que encierra el rito de utilizar esta tabla es lo que es peligroso. Por ende, es realmente un objeto maldito, ¿verdad? Desde el punto de vista que sí o sí, si tú te metes con esta tabla, vas a tener consecuencias. Recuerden, chicos, que nosotros siempre, han estado apareciendo en nuestras redes y nuestros medios de contacto todo el rato en pantalla. Recuerden que si tienen historias paranormales o extrañas que le han ocurrido a ustedes, envíen un audio, envíen un texto a nuestro correo, porque pronto además se viene la segunda parte o una segunda parte de un programa netamente con historias de nuestros seguidores, así que ya nos han llegado historias, sí, así hay que por favor sigan enviando. Sí, recuerden además que la duración ya no es tema, ¿verdad? No es tema. Envíenos un audio de la duración que ustedes estimen conveniente, que amerita la historia, y sí, nosotros acá haremos el resto. ¿Con qué objeto maldito seguimos, Felipe? Bueno, de la tabla Ouija nos vamos a un objeto que acá en nuestro país es bastante conocido, ¿verdad? Y que además tiene historia acá, no solo esto, porque esto es a nivel mundial, pero tiene historia acá en nuestro país también. Está muy arraigado en la cultura chilena de los años 80. Sí, justamente, ¿no es cierto? Incluso ha habido muchos testimonios, ¿verdad? Y entonces, y esto es añoso además, y en el fondo se ha tratado en muchos programas también, ¿no es cierto? Y no es cualquier cosa, es un cuadro. Es un cuadro que es parte de una colección de 27 otros cuadros que son de la misma índole y que fueron hechos por un pintor del que tú nos vas a contar. Exactamente. Y estamos hablando del niño que llora, ¿no? El niño que llora. Son una serie de cuadros de puros niños llorando.
Exacto. En distintas situaciones, pero lo que llama la atención es que son niños siempre que están llorando. Tú hablabas del pintor italiano que se llama Giovanni Bragolin, pero es más conocido como Bruno Amadio. Será su seudónimo. Su seudónimo. ¿Cuál es la historia de este pintor? Este pintor en su juventud fue llamado por el ejército italiano a participar en la Segunda Guerra Mundial, y se dice que él presenció mucho dolor, en este caso de los niños huérfanos que iban quedando a raíz de la guerra, y se inspiró a pintar estos cuadros, pero no tuvo mayor éxito, a pesar de que estaban súper bien logrados, son muy realistas. Entonces aquí empieza la historia a ponerse un poco oscura, porque se dice que este pintor, Bruno Amadio, hizo un pacto con el demonio. Exacto. Para hacer... Y hay que decir que este muchacho, al parecer, antes de vivir lo de la guerra, no era pintor. No era pintor, exactamente. Y él pidió, bueno, lo que se pide siempre en un pacto como este tipo es ser millonario, famoso, en fin, tener la gloria a cambio de tu alma, ¿no? No se sabe más allá si este pintor logró este éxito económico, pero su obra quedó maldita. Claro, porque de pronto, de la noche a la mañana, estos cuadros que no los habían pescado mucho en principio la gente, ¿no? Se empezaron a vender como pan caliente. Sí, pues, y principalmente a principios de los 80, en el diario The Sun, un diario británico que es un poco sensacionalista, hizo una nota acerca de uno de estos cuadros que lo encontraron los bomberos en una casa que había sido quemada y había sido arrasada completamente por el fuego, y lo único que quedaba en pie junto con una especie de muralla era el cuadro de un niño que llora. Y ahí empezó a expandirse esta historia del cuadro del niño que llora, y nos toca a nosotros muy de cerca a Latinoamérica, pero también a Chile, porque yo tengo recuerdos de niño haber visto casas que estaban precisamente el cuadro más famoso de todos estos niños que lloran, que lo estamos viendo en pantalla, que es ese cuadro que era un calendario, que era... Exacto. Y además, bueno, ahí tal como dices tú, ese es el más famoso, pero son 27 de la misma índole, y además se dice también que de los 27 hay 12 que son los más activos paranormalmente hablando, ¿no? Y el más activo es... este mismo. Y en el fondo, acá en Chile también se han reportado más de un caso de estos incendios, que se dice que es una de las consecuencias del cuadro, ¿no? Sí. Que tiene la mayoría de las cosas paranormales que suceden tienen que ver con fuego. Tienen que ver con fuego, o que en el cuadro, detrás del cuadro aparecen, gusanos, o que sale un olor nauseabundo. Incluso se dice que si tú giras el cuadro y lo pones en horizontal, no sé, el efecto de la ropa produce, no sé, la visión como de un monstruo que está engullendo a este niño, le está comiendo la cabeza. Exacto. Inquietante. Y hay otro dato más, que tú hablabas recién, que claro, todos estos fenómenos paranormales tienen que ver con el fuego, las casas que se queman. Pues bien, dicen que el espíritu de este niño, en este caso, la única forma de liberarse del demonio y del cuadro es prendiendo fuego, es a través del fuego. Ajá. Y por eso se producen estos incendios. Eso es conocido, ¿no? De que muchas veces la única forma de acabar con estas situaciones así demoníacas es precisamente a través del fuego, de personas que son poseídas. Se tratan siempre de eliminar esa posesión, si es que no es a través de un exorcismo, efectivamente a través del fuego. Por eso también en la antigua creencia, ¿no es cierto?, que en Salem quemaban a las brujas, claro, era como purificar a través del dolor, justamente, o del fuego, ¿no? El fuego siempre ha sido visto como una suerte de sanación, ¿no es cierto?, de limpieza de cosas, ¿verdad?, o de personas. Entonces
y por eso las quemaban vivas. No era necesariamente por hacerlas sufrir, sino porque se supone que eso era la forma de eliminar suerte de demonio que supuestamente tenían las brujas adentro, ¿no? Claro. Ahora, dato importante también es que después de que apareció esta nota en el diario The Sun, empezaron a haber una serie de reportes, en Inglaterra, en toda Europa, después se trasladó a Latinoamérica en general, pero en Inglaterra en particular, gracias a esa nota en el diario, el mismo diario, imagínate, organizó quemas de cuadros, del cuadro. Que la gente viniera a un lugar determinado, trajera su cuadro y los quemaban todos juntos. Eso ya te pasaste. Sí, justamente eso ya es demasiado. Pero fíjate tú lo que es, porque así como dijimos lo de la Ouija, en el caso de este cuadro, no es algo que pase solamente al cuadro original, ¿no? Sino que cualquier copia, tú la tengas puesta, ya sea, aunque sea una fotocopia, sí, ¿no es cierto?, dibujo, reproducción, póster, lo que sea, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo efecto. Claro, ojo que es para los cuadros que se pegan en la muralla, no es, no va a tener ningún problema, porque nosotros estamos viendo aquí la imagen constantemente en este podcast. No tiene nada que ver, es para que... sí, no es porque la estén viendo ahora, no. Está asociado la maldición a los cuadros físicos. Sí, tiene que estar puesto en un lugar durante tiempo, ¿no? Sí. No es que tú lo colgaste y inmediatamente van a pasar cosas, no. Claro. Pero si tú lo mantienes ahí durante un tiempo, cuando uno pone un cuadro no es para sacarlo mañana, ¿no? Uno lo deja ahí, entonces es ahí donde empiezan a suceder cosas. Ahora no creo que la gente tenga ese cuadro. Difícil, después de todo lo que se ha dicho de él. Ahora es impresionante porque si alguno de ustedes le da la curiosidad y comienza a buscar en Google los 27 cuadros, ¿verdad? Háganlo, no hay problema, lo pueden hacer. Y se van a dar cuenta ustedes de las miradas de estos niños. Sí. Hay una característica que a mí me llama la atención, es que muchos de ellos, no mucho en la que mostramos nosotros como la más famosa, pero hay varios en que estas lágrimas están muy exageradas, como que son muy grandes, muy marcadas, ¿no es cierto? Y eso hace pensar, porque si tú te das cuenta, todas las miradas de estos niños no son miradas de llanto, según mi apreciación, ¿no? Yo lo veo, si tú, el que mostramos nosotros como más famoso, que es el niño que llora, ¿no? Su mirada es como triste, es como penetrante, pero no es necesariamente de llanto. Cuando un niño llora, ¿no es cierto? Hace otro tipo de gesticulación, ¿no es cierto? ¿Es una mirada más de miedo, decís tú? Podría ser como, no sé, yo interpreto que ni siquiera estaban llorando, ¿no? Yeah. Que lo de las lágrimas es como un agregado que se le ocurrió a este artista, ¿no es cierto? No entiendo muy bien para qué, porque se supone que la idea era retratar los sentimientos de estos niños huérfanos, ¿verdad? Pero ninguno está, cuando tú sabes que cuando los niños lloran, sobre todo, no sé, arrugan la cara, ¿no? Claro. Como que los ojos como que los cierran un poco. Esa es como la gesticulación de llanto, sobre todo en un niño. Pero para tener tan abundantes lágrimas, ¿no? Porque así como de una tristeza más bien que uno pudiese decir el niño está triste, no necesariamente está llorando, sino que es una pena, pero igual, o sea, aunque sea un llanto moderado de pena y no de dolor, por ejemplo, ¿verdad? Sí. De todas maneras hay una gesticulación distinta, entonces yo lo veo como, de hecho hay una teoría, dicen por ahí que un médico forense estudió estos cuadros a ese nivel, ¿no es cierto? Y el médico forense determinó, a raíz de los colores utilizados, las posiciones de cada uno de estos niños, determinó que, según su apreciación, se trataría de cadáveres, de que estos niños habrían estado muertos, ¿no es cierto? Cuando fueron como pintados, como que el pintor sus imágenes las vio en una morgue, por ejemplo, no sé, o en la propia guerra, ¿verdad? Y retrató esas imágenes así y les agregó estas lágrimas, ¿no?
Entonces, no sé, yo no sé si sea así, eso es lo que supuestamente este médico forense concluyó. Ok, que me dejaste muy, muy perseguido. Te maté, ¿eh? Pero sí, es que eso efectivamente es así. Yo no sé si sea así. Esta apreciación del médico es precisamente por un tema más bien técnico, esto del color de la piel, ¿no es cierto? Sí. Las posiciones en las que están, etcétera, etcétera, un montón de rasgos, ¿no es cierto? Que para alguien que está acostumbrado a trabajar con cadáveres en el fondo, le hizo sentido y los vio como los cadáveres y no como personas vivas. Obviamente que los niños en las pinturas están con estos ojos abiertos, ¿no es cierto? Sí. Y con estas lágrimas. Incluso algunos de ellos tienen una mirada un poco desafiante, penetrante, ¿no es cierto? Pero a mí me llama la atención eso, que casi ninguno tiene expresión de verdadero llanto. Finalmente, ¿qué pasó con Bruno Amadio, el pintor? ¿Qué pasó? Bueno, él murió el año 1981, porque estuvo viviendo en España, pero luego bueno, al final de su vida murió en la ciudad de Padua, en Italia, 1981. Cuando murió, los cuadros empiezan a hacerse famosos. Imagínate. Coincide con todo lo que hemos hablado. Entonces el hombre no logró riqueza, pero sí connotación. Claro, hubiese sido interesante haberlo entrevistado, porque el mito precisamente nació cuando murió él. Y ahí empezaron a hacerse famosos los cuadros y bueno, gracias a este diario británico. Pero en esa época ya los cuadros estaban esparcidos por todo el mundo. Sí, efectivamente se hicieron famosísimos. Claro. Y además que son 27 piezas, ¿no es cierto? Entonces eso lo multiplica. Exactamente. Pero en el fondo a mí lo que me llama la atención mucho es eso de la mirada, el tamaño de las lágrimas y estas miradas, ¿no es cierto? Pero principalmente el hecho de que si son 27 cuadros, ¿por qué los 27 tienen que ser niños? Es que, claro, el estilo del pintor. Yo creo que para mí, en lo personal, es una de las historias o de los objetos, entre comillas, malditos que más me da miedo. Me sobrecoge el ver estas pinturas y, por supuesto, jamás tendría una en mi casa. Sí, no conviene, ¿no es cierto? No hay que tentar y ninguno de los objetos que hemos hablado. No, los objetos que hemos nombrado en este programa, por favor, no hagan tal de que no olvídense de las tablas Ouija, olvídense del niño que llora, olvídense de bueno, espejo hay que tener, pero no sé, o sea, hay que tener claro, ¿verdad? Que estas cosas no son necesariamente, cada uno, siempre decimos, cada uno es dueño de creer o no creer, pero hay sucesos inexplicables que uno no entiende, ¿verdad? Sí. Y que en el fondo cuando uno le atribuye esto a estas malas energías, ¿no es cierto? Bueno, coincide. Entonces ese límite entre lo real y lo que podría ser es difuso siempre y es justamente donde se genera la duda de ¿será cierto o no? Exactamente, por eso siempre los estamos invitando a ustedes, además para que compartan sus historias paranormales o sus historias extrañas, para que después tengamos un programa en específico con sus historias. Con las historias de ustedes mismos. Estamos llegando al final, Felipe. Estamos finalizando ya la 10ª edición de La Noche del Miedo. Sí. Vamos a agradecerle nuevamente a nuestros auditores por ayudarnos, ¿no es cierto? Si ustedes quieren que sigamos con esto, con estas historias y todo lo que estamos llevando a cabo, se vienen muchas más cosas, por supuesto. Vamos a volver a ir al terreno también. Sí. Así que estamos preparándonos para todo eso, pero para que podamos seguir necesitamos que ustedes nos ayuden, ¿verdad? Suscríbanse, síganos, compartan, ¿verdad? Y de esa manera nosotros nos comprometemos a que esto cada vez mejor. Exactamente. Gracias, Felipe, por esta historia. Me dejaste pensando esa teoría del médico. Así que voy a mirar a partir de ahora esos cuadros de una forma distinta. Sí. Ojalá que todos hagan el ejercicio. Sí, cuéntenos ahí en los comentarios. Ya, chiquillos, un abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.